Cordial saludo, mi nombre es Daniela Constanza Zamora Quintero, soy del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAT. Vengo en este caso a explicarles sobre los estudios especiales de vías digestivas altas. Como motivo de consulta de historia clínica es un paciente masculino neonato, que esto quiere decir que nació a pretérmino, el cual tiene 12 días de nacido. Él como tal presenta reflujo, vómito y trastorno de la deglución. Como tal, en esta diapositiva tenemos una imagen la cual representa que el paciente está bajo estos criterios y estas condiciones. Como tal, la anatomía que tenemos que tener en cuenta para este tipo de estudios especiales como el de vías digestivas altas va desde la boca hasta la unión del estómago, con la primera porción intestinal que se llama duodeno. En la imagen, como tal, en esta primera imagen, podemos visualizar la succión de un pezón, el cual tenemos en esta imagen que el número 1 es la lengua, el número 2 es la formación del hueso hioides, la flecha 3 que como tal es una flecha blanca, la cual se denota la vía aérea, como la podemos visualizar acá. El 4 sería como tal el paladar blando, el quinto de la epiglotis, el sexto como tal es la laringe y la 7, que es una flecha negra que denota como tal, eh, esta como tal denota el paso del tracto digestivo. En este caso, el número 7 es el inicio del esófago. Tenemos una imagen más amplia en este lado, donde podemos evidenciar toda la vía aérea como tal, desde las fosas nasales, mira, aérea, fosas nasales, la tráquea y como tal, que es todo el tubo largo digestivo que inicia desde la boca, esófago, tubo largo y como tal la unión de esófago con estómago y más posterior a la unión del estómago con la primer porción del intestino. Como tal, la patología en estudio, como les comenté al principio, es un paciente neonato con como tal, por su prematurez, está hospitalizado en este paciente debido a todos sus signos y síntomas, los cuales él presenta, son como tal una sospecha de una patología esofagogástrica, por lo cual el primer estudio a realizar es una ecografía de tórax y abdomen, como la que podemos evidenciar. En esta ecografía se denota que el paciente tiene una estenosis esofágica. La estenosis esofágica es la estrechez del paso como tal. En este caso es la estrechez del paso del esófago. Para ello se deciden hacer una intervención quirúrgica para realizar como tal la corrección de dicha patología ya realizada. La intervención quirúrgica se envía a este paciente para realizar a nivel posoperatorio como tal un estudio a realizar de vías digestivas altas. En esta imagen, como podemos visualizar acá, tenemos la parte torácica y el esófago, donde se denomina la dilatación, como podemos ver acá, y también se nota aquí una terminación en pico en esta parte. ¿Dónde está la estenosis? En esta parte está la estenosis, ya que el paso es mínimo y ya casi nulo del medio de contraste, como lo podemos evidenciar. Para nuestro paciente como tal, como es prematuro, neonato, la preparación son 2 horas de ayuno. No se requiere exámenes previos de laboratorio y los estudios anteriores que se tenían era la ecografía de abdomen como tal y de tórax. Como tal, el protocolo a realizar este estudio de vías digestivas altas se realiza por medio de un fluoroscopio. Como tal, la fluoroscopía son imágenes en consecutivos y a la formación de un video de imágenes. Entonces, pues en este caso el equipo que se ha de utilizar es un arco en C, como podemos visualizar en la imagen,
en el cual tiene un mesón de estudio. Está nuestro paciente, está el tubo de rayos X, está el detector de imagen, el arco en C y pues nosotros como tecnólogos. Para ello se realiza con medio de contraste hidrosoluble yodado no iónico y como tal la preparación fueron 50 centímetros cúbicos, los cuales 30 son de solución y 20 de medio de contraste. Para este estudio se realizó con medio de contraste Visipac, como el que vemos en esta imagen. Los hallazgos radiológicos como tal en la primera imagen, que es una imagen preliminar en proyección póstero anterior, son, esta como tal se realiza en posterior anterior, se ve la posición del paciente y se ve tórax de paciente y abdomen alto. Después podemos visualizar en este costado, se realiza otra toma. Aquí son tomas lo que yo puse, pero como tal estos son un video consecutivo, se realizó como tal en esta imagen, el llenado de la sonda con medio de contraste para evidenciar en qué posición del tracto digestivo o sea, en este caso, eh, en donde está encontrada la sonda y se ve pintada. Y va hasta el antro del estómago, como podemos visualizar en esta imagen. Como tal, esta tercera imagen, inicio del llenado del medio de contraste, se suministra medio de contraste a través de la sonda y se va pintando en este caso el esófago, como podemos visualizar, y se ve dilatado, se ve también el estómago y empieza a pintar la primera porción intestinal, como lo vemos acá. En esta otra imagen que tenemos en este costado es una proyección lateral con el paso del medio de contraste. Esta imagen vemos el paso de la sonda como tal, como podemos evidenciar, y como tal se ve el esófago, vemos parte que está pintando el estómago e inicia el tracto intestinal en esta parte. Otra de las proyecciones también está en lateral. Vemos que es tanto el reflujo en esta imagen que tiene el paciente que hace reflujo nasal y también oral. También se alcanza a pintar algo de vía aérea donde, como podemos evidenciar, se puede decir que como tal nuestro paciente está broncoaspirando y el medio de contraste que le acabamos de administrar, que es diluido, y como tal vemos esófago pintado. Esta otra imagen es otra placa un poco más podálica. Vemos esófago, vemos ya estómago, como podemos ver, y vemos que se está empezando a pintar la parte del intestino, como lo evidenciamos en esta parte. Esta como tal, en esta proyección es oblicua. Un poco más abajo vemos el estómago, vemos el paso del intestino, como se evidencia acá, y el llenado de la primera porción intestinal. Vuelvo y les repito, es una proyección oblicua. Esta imagen es una proyección póstero-anterior y recordamos que en fluoroscopia el disparo viene de posterior hacia anterior. Vemos llenado del esófago, estómago, unión del píloro con la primera porción del duodeno. Recorrido del medio de contraste durante el estudio, pues como tal, aquí podemos ver nuevamente en esta imagen un recorrido que se hace y que se ve pintando la zona nasal, la vía aérea, la zona oral y el esófago.
Eso, este como tal es el recorrido en general. En la siguiente imagen podemos visualizar la placa un poco más abajo, como tal el esófago, el estómago y la primera porción intestinal. En esta tercera imagen, un poco más abajo, podemos visualizar el esófago, ya no vemos tan pintado como se ve acá, no se ve ya tan pintado el estómago y vemos llenado de porción intestinal, intestino delgado. Como tal, la deontología es la ciencia que se basa en los deberes y la ética como tal del desarrollo de la actividad profesional, como en este caso. Para esto debemos tener en cuenta que nuestra profesión como radiólogos debe ser neutra, debe brindar garantías de atención, como tal, debe resaltar nuestro profesionalismo, debe realizar calidad, debemos ser como calidad en el servicio que se presenta todo bajo una ética y una moral adecuada. Como tal, la responsabilidad civil en el paciente, al ser recién nacido, no debe ingresar, como ya lo sabemos, solo, debe estar acompañado de una persona adulta responsable. En este caso, pues el paciente ingresó con su mamita. Se le debe también brindar protección radiológica para el acompañante, como el chaleco y el cuello de plomo, para evitar pues, la radiación durante el estudio. Se debe cerrar pues, la puerta de la sala de fluoroscopía, ya que para evitar la irradiación de las personas pues, externas al estudio. Como tal, otra ontología tanto en el autocuidado del profesional, qué elementos se debe tener en cuenta. Como tal, nosotros como radiólogos debemos de usar el dosímetro visible ubicado pues en el pecho, usar gorro, el uso del chaleco y cuello y guantes pues que deben ser plomados, el uso pues de tapabocas, el uso de guantes de manejo al entrar en contacto pues con el paciente. También tenemos que tener en cuenta que si nuestro paciente necesita acompañante, como en este caso, para la toma del estudio, debemos protegerla. Y a la persona, tanto que está haciendo el acompañante como de nuestro paciente. Al no poder, tener que interrumpir el estudio, se puede hacer, también se protege al paciente. La deontología como condición de vulnerabilidad de nuestro paciente, pues el paciente como tal siempre está vulnerable en cada uno de los estudios. Como es un neonato, el paciente estuvo inquieto, lloraba, se percibe en el recién nacido un estado de ánimo triste y de cansancio, pues ya de tantos exámenes, estudios que ya le habían realizado. Y pues se debe evidenciar una buena ubicación al paciente, en este caso al bebé, pues ya que hay que acomodarlo de una manera adecuada, que no lo vayan a lastimar y pues como a su vez, vuelvo y repito, protegiéndolo a él y como tal a su acompañante, pues como tal para no alterar pues el estado de salud del paciente. Bueno, estas son las referencias que se consultaron. Muchas gracias por su atención prestada. Espero haya quedado clara la explicación.